Si a ti te tocó, como a mí, ser niño durante la primera década de este siglo XXI, seguramente que Star Wars The Clone Wars significa algo muy importante para ti. Resistida en sus inicios, esta serie evolucionó al punto de convertirse en un material de culto de Star Wars, ya sea por sus batallas, por el desarrollo de sus personajes o por su increíble animación. Pero, aunque muchos no lo recuerden, también constituyó un material fuerte para nosotros los coleccionistas en lo que a figuras de acción de 3.75 podemos decirle, con unas figuras muy interesantes y con un estilo animado que a muchos nos capturó, y sin embargo, pese a la gran cantidad de ellas que existen, muchos personajes se quedaron sin su figura de esta línea de Star Wars de Clone Wars, las versiones animadas. ¿Te gustaría saber cuáles son las que deberían haber salido? Te invito a ver este top 10 de figuras que debieron existir de Star Wars The Clone Wars. ¿Qué tal? ¿Cómo están, fanáticas y fanáticos de Star Wars? Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo Top 10 aquí en su canal de revisiones de figuras de Star Wars en español, Star Wars Chile Collection. Hoy se me ocurrió hablar de un tema muy interesante que yo estoy seguro que a muchos de los coleccionistas de la vieja escuela y quizá también a muchos muy nuevos, ¿por qué no?, les va a encantar. Vamos a hacer un top 10 de figuras que, o más bien dicho de personajes, cuya figura en Star Wars The Clone Wars no salió y que deberían haber salido. Corría el ya lejano, y quién lo diría, como pasa rápido el tiempo, el ya lejano año 2008, ya habían terminado hace bastante tiempo las películas que componían la trilogía de precuelas, La amenaza fantasma, El ataque de los clones y La venganza de los Sith, y George Lucas ponía su empeño en su último gran proyecto para su amada saga. La película y posterior serie animada en 3D, Star Wars The Clone Wars, un producto que con el paso del tiempo, porque recordemos, al principio fue sumamente resistida, yo siempre lo voy a recordar cuando veía en foros los comentarios de los capítulos que la tildaban de que era una serie infantil, con carente desarrollo de personajes, excesivamente centrada en los personajes principales de la trilogía de precuelas, críticas que podían ser justificadas en cierto punto, pero es cierto que había mucha exageración, pero que a lo largo del tiempo y con el paso de los años se fue convirtiendo en un proyecto de culto, un material de culto en Star Wars y que hoy muchos de nosotros amamos y veneramos. No está de más decir que fue uno de los productos por vía streaming más vistos de toda la historia, inclusive junto con The Mandalorian. De hecho, sus últimos capítulos del arco de Mandalore de la temporada 7 han sido vistos por millones de personas. Pero esta serie no solamente nos regaló más de 130 capítulos, sino que para los que somos coleccionistas de Hasbro, nos regaló una de las líneas de figuras más longevas y a la vez más queridas de toda la historia de esta institución. Nos referimos a la línea especial de figuras de The Clone Wars, que comenzaron, o más bien dicho, se lanzaron en paralelo a la película durante el mes de agosto del año 2008. Y cada año nos traía más de 40 figuras inspiradas en este show, con su particularidad de que no trataban de convertir el aspecto de estos personajes a live action, sino que lo reflejaban tal cual como se veía en la serie de animación. De hecho, gracias a este animado estilo, podían lograr semejanzas mayores con los personajes de las que se podían lograr en líneas como por ejemplo The Legacy Collection, o si nos vamos un poquitito más atrás en el tiempo, de 30 aniversario. Hay que reconocer que estas figuras, si bien criticadas en su inicio, y ya vamos a hablar de ello, lograban un aspecto, una similitud muy importante entre lo que veíamos en pantalla y la figura, reforzando no solamente el interés de nosotros los coleccionistas por adquirirlas, sino que también, y yo creo que en sus inicios, principalmente del público infantil, a quien evidentemente iba dirigido esta serie en sus inicios. Queridas fanáticas, queridos fanáticos, no les voy a mentir, las primeras figuras de esta línea, lanzadas en paralelo con la película y con la primera temporada de la serie, entre final de año 2008 y principios del 2009, no eran de lo mejor.
Es cierto, reflejaban muy bien el espíritu animado de la serie y lograban una similitud con el personaje que estaban representando sumamente importante, pero su articulación quizá no era la más feliz y además que tampoco es que su diseño de traje haya sido excelso. Para muestra un botón les voy a mostrar las figuras de Yoda y de Mace Windu de esta primera línea para que puedan ver que no eran algo tan espectacular. Pero su evolución fue notable en el tiempo. Ya en la línea del 2009 podíamos percibir algo de mejoría, si no miren este maestro Yoda, al que por cierto ya hemos tenido en el canal, ya cuando me acuerdo cuando grababa como en 144p, le hice una revisión, probablemente la incorpore a la línea de retro reviews muy pronto. Y ya en la línea del 2010, conocida como Shadow of the Dark Side, que van a poder tener en pantalla, logramos tener figuras de un calibre muy alto, de hecho casi perfectas. Y ya para los años 2011 y 2012 logramos tener figuras como estas. Pues miren, este Savage Opress está sin duda que espectacular. O sea, la evolución de la serie era directamente proporcional a la evolución de sus figuras. Y por cierto, si quieres ver la revisión de Savage Opress, te la voy a dejar aquí arriba. Pero lamentablemente con esta mejoría en la calidad de las figuras, iba incrementando, era casi que directamente proporcional la mejoría de las figuras con la cantidad de ellas que iban saliendo. Cada vez iban saliendo menos y eso llevó a que finalmente el año 2013, junto con la cancelación de la serie, se cancelara definitivamente la línea de Star Wars The Clone Wars, que hasta el día de hoy no ha vuelto. Y si bien hay algún indicio por ahí que podría decir que volvería, la verdad es que yo creo que no, por lo menos por el corto plazo. Y bueno, lógicamente que a medida que iban disminuyendo la cantidad de figuras que sacaban, iba disminuyendo también la variedad de personajes que iban apareciendo en la línea. No podíamos dejar de lado cada año un nuevo Obi-Wan, un nuevo Anakin, una nueva Ahsoka, repacks infinitos como el maestro Yoda, el comandante Cody. Sin lugar a dudas, entonces muchos personajes se iban quedando fuera. Muy por el contrario a lo que pasaba en los primeros años de la línea, donde algunos personajes que no tuvieron una gran aparición durante la serie, sí tenían una figura que los representara. Casos, por ejemplo, el de Cool Tezca, que además solamente aparece en el videojuego de Republic Heroes. También de Pons, de este clon que es asesinado por Aurra Sing. Castas, un cazarrecompensas que también es asesinado por Aurra Sing. Colt, que aparece solamente en la batalla de camino y aún así tiene su figura. Y quizás el caso más emblemático, Nadar Bed, el ex aprendiz de Kit Fisto, asesinado por el general Grievous en la temporada 1 y que aún así tiene una figura que, para más remate, es exclusiva. Entonces de ahí se me vino la idea de este top. ¿Por qué no buscar 10 figuras? O sea, 10 personajes, más bien dicho, disculpen, 10 personajes que no tuvieron su lugar dentro de esta línea y que deberían haberla tenido. Así que para hacer este top vamos a tomar en cuenta distintos factores. Solo por dar algún ejemplo: número de apariciones en la serie, trascendencia dentro de los capítulos, diseño, popularidad del personaje, entre otras. Y el factor más importante, el que quiero que quede claro, vamos a circunscribirnos únicamente desde la temporada 1 hasta la temporada 6 de Lost Missions. Sí, la línea ya había sido cancelada, pero estos capítulos ya estaban listos para lanzarse antes de que esa cancelación fuera efectiva, por lo tanto pudieron haber salido. No vamos a tomar en cuenta, más bien dicho, perdón, las novelas, ¿sí?, los cómics, ni tampoco la temporada 7, ya que entendemos que estas figuras no podrían haber salido en esa época, ligeramente porque aún no estaban ni siquiera realizados los primeros story reel de esos capítulos, y por lo mismo no es dable ni viable que pudieran haber salido. Así es que no perdamos más tiempo, ya que la introducción me salió bastante larga, y vamos con nuestro top 10. Y este top comienza fuerte con su número 10, uno de los personajes más importantes, no solo del canon actual, sino que también del canon de Legends dentro del universo de Star Wars, el Capitán Wilhuff Tarkin. Hizo su debut en esta serie el año 2011 en el capítulo de The Citadel, la Ciudadela, donde es capturado junto a su general Jedi Even Pill, ya que volvían de una peligrosa misión para averiguar la ruta Nexus, una ruta que
unía tanto los planetas del núcleo de la República como los separatistas, y que dentro de mi teoría es la ruta que utilizaron los separatistas para atacar Coruscant durante el episodio 3. El Capitán Tarkin tuvo algo muy particular porque desde el principio, y si bien parecía estar enemistado con Anakin Skywalker, finalmente ambos terminaron teniéndose bastante estima. Cosa que también se vio reflejada en la serie de Star Wars Rebels. Y por supuesto que en A New Hope, donde si bien no son de los mejores amigos, que duda cabe, efectivamente hay por lo menos un respeto mutuo entre ambos, que viene desde la época Jedi de Anakin Skywalker. Tarkin, a medida que iba avanzando la serie, fue ascendiendo. Ya lo pudimos ver en el capítulo de Punto Sin Retorno de la temporada 5 como un almirante, y finalmente se convirtió en una especie de fiscalía, si digamos fiscalía, porque ni siquiera se acerca a lo que es una fiscalía realmente, para acusar a Ahsoka Tano de haber sido quien puso los nanodroides en el bombardeo del templo Jedi. La verdad es que es un personaje que debió aparecer como figura, sin lugar a dudas, pese a que tenemos bastantes de él, ¿sí? Vintage Collection, Black Series, y que de hecho por eso no está más arriba en este top, ya van a ver por qué, pero debió haber salido. Debió haber salido porque es un personaje que nunca está de más, y además tuvo varias apariciones. Entonces yo creo que se lo merecía. Es un personaje importante y por lo tanto está en este ranking, aunque como el número 10. Yo al Virrey Gunray quería ponerlo un poco más arriba en este top, pero la verdad es que no lo merece. Y no porque no tenga un diseño interesante, de hecho en la serie es muy característico porque su diseño, a diferencia de las películas donde se ve bastante robusto, aquí es como un viejito flaquito así chupadito, no sé, lo encontraba como súper divertido para diseñar. Me hubiera gustado tener una figura de Newt Gunray de Star Wars The Clone Wars, pero no puede estar más arriba simplemente porque después de la segunda temporada, donde tiene una aparición holográfica conversando con Cat Bane durante el arco del robo del holocron del templo Jedi, desapareció. Solamente estuvo en la serie, y eso es uno de los puntos criticables de The Clone Wars, para ser capturado por Padme Amidala, Jar Jar Binks y C-3PO y luego ser liberado por Asajj Ventress. No tiene muchas más apariciones y por lo tanto no puede ser una figura, o sea, un personaje que deba tener sí o sí una figura. De hecho van a ver que hay una situación muy similar un poquitito más arriba, pero que por diseño merece estar, de nuevo y valga la redundancia, un poco más arriba. Pero Newt Gunray se vería bastante interesante. Además que hace mucho tiempo que Hasbro abandonó esta idea de realizar figuras de los líderes separatistas, y por lo tanto no habría venido mal que en esta última época de su apogeo pudiera haber aparecido. No descarto un Newt Gunray en The Black Series próximamente, pero definitivamente y sobre todo en la línea del año 2009 debió haber salido en The Clone Wars. Para cerrar la parte baja del top, yo creo que esta es la primera sorpresa. Me van a decir, pero Camilo, Bo-Katan es un personaje sumamente importante, y es cierto, pero hay que recordar que hasta el punto que estamos tomando, es decir, hasta donde posiblemente pudo haber salido en la colección de The Clone Wars, es decir, hasta la temporada de The Lost Missions, era un personaje que estaba bastante a la sombra de Pre Vizsla dentro de Guardia Letal. Bo-Katan hizo su debut en el capítulo de la cuarta temporada llamada Un amigo en necesidad, A Friend in Need, que se centra principalmente en Ahsoka Tano y en Lux Von Terry. Ese capítulo es histórico porque Bo-Katan le pega una senda nalgada a Ahsoka Tano, y ¿cachai? Que el calibre de la serie ya no era exclusivamente para niños. Pero es un personaje que no tiene mayor relevancia hasta que se revela como la hermana de Sabine. O sea, de Sabine dije. Hasta que se revela como la hermana de Satine. Y evidentemente en la temporada 7 de Clone Wars adquiere importancia. Pero hasta que no apareció en Star Wars Rebels, dentro de la tercera temporada, sí, dentro de la tercera temporada que fue que hizo su debut, la verdad es que es un personaje que todavía no trascendía tanto dentro del universo de Star Wars. Hubiera sido muy interesante ver una figura de ella, y de hecho ya existen personas a las que les mando un gran saludo que andan tratando de hacer una especie de custom por internet con los cartones de Star Wars de Clone Wars. Pusieron el cartón del clon de la compañía 332 como empaque y poniendo figuras adentro que deberían salir en estos nuevos y futuros eventuales waves de figuras de esta serie. Ojalá que se dé, y si se da evidentemente tendremos un video actualizando este top, pero por ahora Bo-Katan se queda en el lugar 8. Creo que es una posición justa.
En el número 7, uno de mis líderes separatistas favoritos, Wat Tambor. Hay una particularidad con este personaje y es que sí tiene una figura, y recargo, figura en Star Wars The Clone Wars. Esta es el complemento de un holograma, si aparece en forma holográfica, para la figura de TX-20, su droide táctico, durante la batalla de Railot. Pero esto no es una figura, es un accesorio. Es como si yo considerara como figura el holograma de Asajj Ventress, que viene con el Conde Dooku. Un Conde Dooku que de hecho salió varias veces dentro de esta línea. Y la verdad es que no, pues eso no es una figura, es un accesorio. Y por lo demás, no es que se vea tan bonito ahí. Creo que hubiera merecido una figura, y si bien no tiene tantas apariciones en estas temporadas, porque después pasa a ser un villano muy importante en la última temporada de la temporada, en el arco de la batalla por Anaxes. Recordemos que tiene secuestrado a Echo, pero eso ya escapa del ámbito de aplicación de este top. Tiene un diseño súper interesante y muy similar a lo que vimos en las películas, y creo que sería una buena actualización de figuras de Wat Tambor, como por ejemplo la de Saga, que igual se ve bastante imponente. Así es que creo que tiene más que merecido el lugar 7 en este top, Wat Tambor. En el número 6 me puse a pensar directamente en el arco de Onderon. Y estaba entre la duda si poner a Saw Gerrera o a Stilla Gerrera. Ambos los personajes sin duda más importantes de este arco, y que son los líderes de la resistencia en Onderon para poder expulsar a los separatistas después de que un falso y legítimo rey tomara el lugar del rey original. La verdad es que estos capítulos y off topic de este top son sumamente interesantes porque demuestran un poco de lo que conocemos jurídicamente como el derecho a rebelión. ¿Cuándo es lícito rebelarse frente a una autoridad? ¿Cuándo deja de ser lícita esta situación? Son cosas que plantean muy bien estos capítulos. ¿Cuándo es el límite? ¿Sí? Yo creo que el límite siempre es el sufrimiento o el no sufrimiento de un pueblo. Pero eso ya son cosas que escapan a este top. Les recomiendo ver estos capítulos si es que todavía no los ven. Son de los primeros capítulos de la quinta temporada. Pero lo que nos convoca, Stilla Gerrera es la líder. Ella es nombrada por el resto de sus compañeros como la líder de esta insurrección, algo que molesta un poco a su hermano Saw. Yo creo que tiene que ver algo con el orgullo, ¿sí? Ese orgullo de cómo me va a liderar mi hermana, que históricamente ha acompañado a los guerreros. Ella, en una escena bastante emotiva y lamentable, fallece durante este arco, convirtiéndose en un símbolo de libertad para su planeta de Onderon. Y desde ese momento que el espíritu de Saw Gerrera, su hermano sobreviviente, se quebró para siempre. Pero Saw Gerrera ya tiene una figura muy poco conocida, pero la tiene dentro del pack de los revoltosos de Jedha del año 2016 de Star Wars Rogue One. Es cierto, es una figura de 5 puntos de articulación, pero ya tiene una, y es de toda justicia que su hermana, una heroína de su pueblo llamada Stilla Gerrera, haya tenido una figura de Star Wars The Clone Wars. Se vería bastante bonita, y quizá en el futuro también podría complementarse con una de Saw, pero eso ya son especulaciones. Número 6. En el número 5, un personaje a veces basureado por los fanáticos de la serie, pero que guarda un trasfondo sumamente interesante y realista: Rush Clovis. Rush Clovis sostuvo una relación durante mucho tiempo, en el pasado sobre todo, con la senadora Padmé Amidala. Ellos trabajaron juntos y todavía se ve que está interesado en ella, y eso lo convierte evidentemente en un enemigo natural del héroe de las precuelas, Anakin Skywalker. Pero, sin embargo, guarda una historia muy interesante detrás de él, y es cómo personas que son buenas de corazón, este sistema y particularmente las autoridades que gobiernan este sistema logran hacer que hagan cosas nefastas. Rush Clovis no fue más que una marioneta de los separatistas en las dos oportunidades en que apareció en esta serie. Primero, respecto a la fábrica de droides, sí, previo a la segunda batalla de Geonosis, en el episodio número 4 de la temporada número 2. Y finalmente cómo es manipulado nuevamente por el Conde Dooku para que
para poder obtener el control de los bancos, y ahí es donde una persona de buen corazón es corrompida poco a poco hasta convertirse en una persona ambiciosa que se cree insustituible. Esto ya en la temporada de las misiones perdidas. Y como dato, estos capítulos tendrían que haber aparecido en la quinta temporada. De hecho aparecen en el tráiler de la quinta temporada, pero fueron corridos para la temporada 6, yo creo, porque no cabían. Hubiéramos tenido 23 episodios en la temporada 5 si hubieran salido. Pero bueno, esas son especulaciones. Rush Clovis tiene un diseño súper interesante. Súper interesante, sobre todo en estos trajes así como formales que él solía vestir. Así es que no es raro que debería haber aparecido. Yo creo que debería haber aparecido en la línea roja con blanca del año 2009, o por último en la línea ya de 2013, ¿sí? Esa de verde del maestro Yoda. Pero como les explicaba, debido a que las figuras iban disminuyendo en número año a año, es normal que Rush Clovis no haya estado dentro de las prioridades para Hasbro. Pero de todas maneras, desde este canal nos hubiera gustado ver esta figura para ponerlo enfrentarse a Anakin Skywalker. Yo sé que ya estaban extrañando a los principales protagonistas de esta serie, los clones, pero evidentemente que iban a aparecer en la parte alta de este top. Y bueno, ya que dije la palabra top, el Clone Trooper top es quien debería haber tenido su figura. A ver, muchos clones efectivamente tienen su figura de Star Wars The Clone Wars, y muchos quizás no lo merecían tanto, como por ejemplo Pons. Pero hay otros que evidentemente también de la Legión 501 claramente que lo merecían. Está la figura de Jesse, que no aparece con su versión de ARC Trooper, sino que aparece con su traje fase 1. También tenemos figuras de Waxer y Boyle. Entonces se ve extraño que no hayamos tenido hasta el día de hoy una figura de top. Este clon hizo su debut en el capítulo de la temporada número 4 llamado Darkness on Umbara, Oscuridad en Umbara, y es un integrante nuevo de la Legión 501. Me gusta este personaje también porque demuestra un poco cómo iban evolucionando los clones a lo largo de la guerra. Top era súper inocente al principio, y finalmente aparece como un clon con experiencia ya en el capítulo Lo Desconocido de la temporada 6 de Star Wars The Clone Wars The Lost Mission. Recordemos que Top fue el primero que tuvo problemas con su chip inhibidor y que se activara de forma anticipada la Orden 66, donde terminó con la vida de la maestra Tiplar. Lamentablemente, cuando el chip inhibidor de Top es extraído por Fives y su droide, este fallece, no logra soportar la operación y deja un vacío en Fives, pero que lo hace querer investigar aún más respecto de esta conspiración, nombre de uno de estos capítulos, en los siguientes 2 episodios. Top sí o sí merece una figura porque además su diseño de casco clon es muy interesante, con esa gotita, como esa lágrima que aparece ahí, que también es un tatuaje de su cara. Así es que los clones vuelven fuerte a estas figuras, y de los pocos que no tuvieron su recreación en plástico en 3.75 está el Clone Trooper Top. Si bien Hera Syndulla protagonizó una serie de Star Wars completa como es Star Wars Rebels, hay que reconocer que un personaje que goza de mucha popularidad y que debería ya tener no solo una figura en Star Wars The Clone Wars, sino que debería haberla tenido hace mucho tiempo en Black Series e incluso en The Vintage Collection, es Cham Syndulla. Cham Syndulla era el líder de los guerreros por la libertad y que hizo su debut en el episodio Libertad en Rylot, episodio número 21 de la temporada 1. Le costó hacer alianza con Mace Windu para facilitarle a sus tropas para poder liberar la ciudad capital de Rylot, y sobre todo por las disputas que tenía en el pasado con el senador Orn Free Taa. ¿Sí? Palpatine y Orn Free Taa ya señalaban que Cham Syndulla era un extremista, ¿sí? Y eso suele pasar también en la política dentro de los mismos países, que personas que tienen vías de acción distintas son enemigas generalmente. Nunca vas a encontrar, por lo menos en el pasado, nunca ibas a encontrar a un político así pomposo, rimbombante, que fuera amigo de un guerrillero, de alguien que le gustaba tomar justicia por manos propias como Cham Syndulla.
Y bueno, evidentemente en la serie te muestran a Orm Freytag como un tipo absolutamente desconectado de su pueblo, mientras que Cham es el líder de los guerreros por la libertad. Aunque Cham lo pasó bien mal, porque descubrimos después de la temporada 3 el origen de la batalla de Rylot y cómo él se decepcionó de que la República enviara solamente alimentos y no refuerzos para poder ayudarlos en su batalla, y que les costó muchas vidas. Cham Syndulla también tiene una pequeña aparición en Star Wars Rebels y en varias novelas del canon. Si mal no recuerdo, creo que en la novela de Tarkin. Entonces yo creo que es un personaje que, si bien tiene pocas apariciones en Star Wars de Clone Wars, sí es importante, es un símbolo de lucha que todos debemos aprender a nunca rendirnos. Y por lo mismo es que merecía más bien dicho, una figura en, por ejemplo, la línea de Shadow of the Darkseid. Aunque debo reconocer que es probable que Cham aparezca pronto en Star Wars The Black Series, porque también sabemos que es un personaje importante en el resto del canon, sobre todo en el año 5 después de la batalla de Yavin. Así es que el número 3 es para Cham Syndulla. En el puesto número 2, un personaje que, miren, y curiosamente, solamente en 2 capítulos nos llenó el corazón a los fanáticos de Star Wars y nos dejó una gran lección en la vida, que por mucho que tú tengas limitaciones, porque hay personas siempre que van a ser mejores que nosotros para otras cosas, eso hay que tenerlo claro. En todo orden de cosas somos superados por alguien, pero no porque tengas limitaciones no vas a intentar realizar las cosas que tú crees que puedes hacer, que a ti te gustan. Y eso nos enseñó el clon 99, un clon resultado de una malformación en el laboratorio de Kamino y que salió deforme. No podía pelear, ya que era cojo, y además su envejecimiento acelerado era mucho mayor que el del resto de los clones. Aún así se encargó en labores de aseo y utilería dentro de Ciudad Tipoca durante el primer y segundo año de la guerra, y murió en la batalla de Kamino mientras iba a buscarles municiones a sus hermanos clones, demostrando que él era un soldado más. La verdad es que hay muchas razones por las que 99 debió haber tenido una figura propia. En primer lugar, comparativamente, Heavy tuvo una, y eso que murió mucho tiempo antes, y más encima tuvo dos o tres de hecho outfits, como cadete clon, como cadete clon en entrenamiento y como soldado clon brillante, mientras que 99 tuvo solamente un outfit, por lo tanto era bastante más fácil el poder diseñarlo. Y también esa cara con arruga, yo creo que hubiera sido un gran experimento para Hasbro, como intentar hacer una figura deforme pero que a la vez pudiera mantenerse de pie, o a lo mejor le podéis poner una base, qué sé yo, pero yo creo que es un personaje que caló hondo en nosotros y que por eso merecía sin dudas una figura dentro de esta línea. Así que yo pongo a 99 como el número 2. El número 1, por supuesto que yo creo que ustedes ya lo conocen, pero antes de ir a él, vamos a realizar algunas menciones honoríficas. Estas menciones honoríficas se basan en que, si bien son personajes que no tuvieron una figura propiamente tal en Star Wars de Clone Wars, no es tan necesario que la tengan, pero de alguna manera igual se la merecen, o por lo menos tienen mayores merecimientos que algunos que sí lo tuvieron. Por ejemplo, Chewbacca tuvo una figura y apareció en un solo capítulo. Así es que bueno, vamos a comenzar con alguien que rompe las reglas, ya que es un personaje que sí se vio representado, de pocas maneras, pero sí se vio representado en esta línea de Hasbro, pero es el Conde Dooku, pero el Conde Dooku en pijama. Tanto fue importante esta apariencia del Conde Dooku, vista en el capítulo de Night Sister, cuando Asajj Ventress y otras hermanas de la noche concurren a asesinarlo y él pelea en pijama y ciego, ojo. También es una skill que tú puedes adquirir en Star Wars Battlefront 2, por lo tanto poco importante no fue. Así que yo estaría muy feliz de tener una figura del Conde Dooku en pijama. Además, para paliar los pocos Condes Dooku que hubo en Star Wars de Clone Wars, solamente hubo 2. Uno con capa de tela y otro, el básico, que ya revisé acá en el canal y que te lo voy a dejar acá arriba para que lo veas después de este video. Lo revisé hace 8 años ya. Con capa plástica y con un holograma de Asajj Ventress. En segundo lugar,
alguien que ha salido en múltiples medios, en múltiples colecciones, ya sea Vintage Collection, ahora viene en Black Series, pero que nunca apareció en The Clone Wars, pudiendo haberlo hecho, el Capitán Ackbar. Conocemos los orígenes de este personaje como el capitán de la seguridad del príncipe Lichard en los primeros 3 capítulos de la 4ª temporada en la batalla de Mon Calamari. Es un diseño bastante repetitivo de lo que vimos en la trilogía original, pero no vamos a hacernos los lesos. Es Ackbar, merecía una figura y tuvo un rol sumamente importante en este arco de capítulos. Luego, el cazarrecompensas, por el cual Obi-Wan Kenobi se hace pasar al momento de fingir su muerte para poder superar las pruebas de la caja del Conde Dooku y defender al canciller Palpatine. Reiko Hardin. La verdad es que más que por el personaje, es por su aspecto. Tiene una armadura súper bonita, inspirada, por qué no decirlo, en el diseño, el prototipo de arte, el concepto de Boba Fett, que ya salió en figura tanto en 30 aniversario como en The Black Series, de Black Series de 3.75, y que es un concepto muy interesante. Reiko Hardin, además, bueno, no él personalmente, pero su traje tiene otra aparición en la 5ª temporada cuando Obi-Wan visita Mandalore aún sin el permiso del Consejo Jedi. Evidentemente que utiliza esa máscara para no ser detectado. Más que todo por el diseño es que debió haber aparecido. Luego, otro personaje que debió tener su figura es Mon Mothma. Mon Mothma fue muy maltratada en el episodio 3, ya que si bien el personaje iba a aparecer como parte de la delegación de los 2000, este grupo de senadores de la República que se oponían a que el canciller Palpatine tuviera más poder, pero no apareció. Y se la reivindicó un poco en Star Wars The Clone Wars. Si bien no sería una figura con tantos accesorios, no se vería tan vistosa, pero sin embargo su rostro era bastante bonito y eso me hace entender que es merecedora de tener una figura, y por lo demás es hacer un poco de justicia con ella. Y finalmente, y si tenemos una figura exclusiva de Nadar Bev, ¿por qué no podría haber salido quizá en un Battle Pack exclusivo con él? El comandante Phil, este comandante que muere en la guarida del General Grievous en manos del mismo comandante droide. Es un clon que es emotivo porque Nadar Bev incluso llora su muerte una vez que esta ocurre, y gracias a eso en parte el lado oscuro se apodera de él, quiere vengarse y el General Grievous lo destruye. Creo nuevamente que si tenemos hartas figuras de clones, inclusive clones que aparecieron menos que él aparece en un solo capítulo, no está de más decirlo, se podría haber venido. Además que su traje, sus colores se veían bastante interesantes, inclusive podría haber venido con algo más gris para representarlo, como lo vimos en el capítulo de la guarida del General Grievous, porque siempre hay poca luz dentro de esa guarida. Así es que bueno, el comandante Phil cierra las menciones honoríficas. No hubo General Jedi que tuviese más clones muertos en su espalda durante la Guerra de los Clones. Sus misiones eran sumamente efectivas, pero su número de bajas era estratosférico. Estoy describiendo al número 1 de este top, el General Jedi Pong Krell. Un diseño pero es que espectacular, de verdad que no tengo nada que quejarme respecto de él. Es un personaje muy interesante, lo hemos pedido en este canal de hecho para figuras, por ejemplo de Vintage Collection y de Black Series, te voy a dejar acá arriba algunos de esos videos de tops para que tú puedas verlos, donde ven que lo pedimos no solo para esta colección sino que para otras, y la verdad es que se lo merece. Podría haber sido una figura de estas deluxe, de un cartón de Shadow of the Darkseid más grande, como Kulteska, como Seripas. Imagínense, si estos personajes tuvieran una figura que aparecieron tan poco tiempo, imagínense, incluso Kulteska ya no es canon, a ese nivel, Kulteska ya no es canon porque sale en un videojuego. ¿Por qué no tenemos todavía, o por qué no tuvimos en esa época, una figura de Pong Krell? Hasbro, en vez de haber sacado el Anakin Skywalker de la temporada 5, ponte tú, ¿por qué no sacaron el año 2013 al General Pong Krell? Si hubiera visto muy bello, de verdad que muy muy bello. Y hasta el día de hoy seguimos esperanzados en que si esta línea llegara a volver, tendría que salir sí o sí dentro del primer wave Pong Krell, y ahí acompañado evidentemente que por personajes como Gar Saxon,
como Bo-Katan, entre otros. Pero en este canal siempre vamos a insistir que tú, Pong Krell, asesino de clones, ideador de una trampa para enfrentar a 2 legiones, y que quisiste ser aprendiz del Conde Dooku porque viste la pérdida de los Jedi en la Guerra de los Clones, eres el número 1. ¿Y tú? ¿Qué es lo que crees? ¿Tuviste alguna vez la esperanza dentro de esos años 2010, 2011, 2013? O si eres nuevo coleccionando, ¿pensaste que estos personajes ya tenían una figura en su versión de Clone Wars? ¿Crees que es justo o me comí algún otro personaje? La verdad es que haciendo el top del video, miren, les voy a mostrar. Yo tomo siempre apuntes, yo estudio mucho antes de hacer el video. Como ven ahí, tomo apuntes, voy tachando, hice una lista. Pero en la parte de atrás de este cuadernito tengo otra lista de otros personajes que también debieron haber aparecido. Si tú quieres, si este video llega a más de 75 likes, vamos a hacer una segunda parte porque hay hartos que se nos escaparon, pero por lo menos yo creo que estos son los más significativos y estas menciones honoríficas también podrían haber salido. Pero estoy esperando tus comentarios aquí abajo y que también recuerdes darle me gusta, seguirme en mis redes sociales. Está un poco inactivo ya que mi celular, bueno, pasó a mejor vida. Dentro de estos días voy a poder conseguir otro y estaremos activos como siempre en Star Wars Chile Collection y Camino Jedi, perdón, en Instagram. También te puedes suscribir para que recibas y activar la campana de notificaciones que está al ladito el botón suscribirse para que recibas todas las actualizaciones que tenemos para ti en Star Wars Chile Collection. Ya saben, seguimos con estas retro reviews y seguimos también planificando la segunda parte de este top cuando lleguemos a los 75 likes. Un abrazo, que la fuerza los acompañe a todos y nos vemos en los siguientes videos. Bye.